sea demasiado pretencioso, pero cuando lo pusimos en realidad se nos ocurrió, bueno, no se nos ocurrió ningún título. Y entonces, como el contenido tenía que ver con la, digamos, con la función directiva de Falso, se nos ocurrió que podía funcionar. Así que no vamos a criticar al gobierno, que a eso se dedica todo el Congreso, con lo cual, digamos, pero no necesariamente está referido a una gestión en especial, pero bueno, Fayol decía que administrar era planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. Bueno, tres de las ponencias, que son las tres ponencias, se van a dedicar a una parte, a alguna de estas funciones, y hay a la de planificar, a la de organizar y a la de evaluar o controlar. Y lo de empleo público está cubierto, muy bien cubierto por otros paneles en los que yo estuve hoy, por los que pasé o escuché hoy, y la función de coordinación también está en varios paneles. El orden, digamos, los tres integrantes del panel somos Natalia Aquilino, María Eugenia Coutinho, que ahí aparece en el éter, y yo. Natalia Aquilino. Está todo fríamente calculado. Natalia Aquilino es politóloga de Rosario, ¿no? Rafaela, que estudia en Rosario. Estudió en Rosario. Es politóloga especializada en evaluación de políticas, es docente de la Universidad de San Andrés, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es evaluadora independiente, vicecoordinadora de la red de seguimiento de evaluación en América Latina y el Caribe, fue directora nacional de evaluación del Ministerio de Economía y asesora en evaluación en la Secretaría de Estudios Estratégicos. Fue también directora de monitoreo y evaluación del CIPEC y oficial de M&I, monitoreo y evaluación del PNUD en la Argentina. Tiene muchas publicaciones sobre evaluación, sobre su especialidad. Y María Eugenia Coutinho es politóloga de la Universidad Católica Argentina, donde en una vida pasada fue alumna mía, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, y tiene estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad San Andrés, y se especializa en la investigación sobre el Poder Ejecutivo, especialmente en la organización de la presidencia. Fundamentalmente, también es desde 1997 funcionaria en la presidencia de la Nación. Y yo soy Hugo Daló, soy licenciado y doctor en Ciencias Políticas por la UCA, magíster en Administración Pública, Administración y Políticas Públicas por San Andrés, y administrador gubernamental, y profesor en la Universidad Católica en Australia. Un resto fósil, digamos, como es habitual. El orden va a ser el siguiente: voy a empezar yo digamos, porque es la función de planificación, ligada a algo que tiene que ver con la función de planificación. Después María Eugenia Coutinho y, por último, Natalia. Como ven, lo mejor viene después que yo, por lo menos. Así que van a tener que esperar para encontrar alguna satisfacción. Mi ponencia, ¿cuánto le damos? 15 minutos. Vos me avisás. Yo te aviso, ¿cómo no? Con gusto. Mi ponencia tiene que ver con una experiencia que empezó y terminó y que está ligada a la función de planificación, que fue el Consejo Económico y Social, que funcionó entre 2021 y diciembre de 2023. Ahí dejó de funcionar, de hecho, y que se presentó como un dispositivo para buscar consensos y coordinar políticas.
Los consejos económicos y sociales tienen una trayectoria bastante dilatada y extensa desde por lo menos la segunda mitad del siglo pasado. Y también se intensificaron hacia el final de ese periodo, cuando la idea de la planificación como reforma social, es decir, de la planificación global, empezó a languidecer, digamos, con las reformas del Estado, etcétera, y se concentró más en la coordinación de en la planificación, en el análisis y la planificación de políticas públicas, y con todo el paradigma de la gobernanza, de asociar actores estratégicos, etcétera. Los consejos económicos sociales por lo menos tenían esta intencionalidad participativa de hacer participar a los actores sociales en la planificación de la política. Nosotros tuvimos un primer Consejo Económico y Social en 1945, generado por el peronismo después del Consejo Nacional de Posguerra, que fue también el primer organismo de planificación que hubo en la Argentina, y que inauguró una seguidilla de organismos de planificación entre 1945 y mediados de los años 70, 1977, 78, que tenían la pretensión de la planificación en gran escala, digamos, los planes de desarrollo, los planes nacionales de desarrollo, el proyecto nacional, que fue el último, los planes quinquenales, que fueron los que empezaron, etcétera, y que en general tuvieron, salvo en algunos casos, una especie de funcionamiento en un doble estándar político, porque por un lado existían los organismos de planificación, se desarrollaban estos planes de largo alcance, pero por otro lado, simultáneamente la coyuntura estaba manejada por otros equipos que se ocupaban del cortísimo plazo. Y entonces, mientras que había un sector, digamos, del gobierno que estaba en los grandes números, en el futuro, etcétera, el sector que se dedicaba al día a día prácticamente minaba o condicionaba absolutamente la política de planificación en gran escala. Eso le pasó, por ejemplo, a bueno, Onganía, presidente de facto, que lanzó el plan con el CONADE y el CONASE, el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, y simultáneamente la economía estaba manejada por Krieger Bastena, que tenía una idea absolutamente distinta, digamos, o mucho más significativamente en la época del proceso militar, en donde, bueno, el general Díaz de Sone creó el Ministerio de Planeamiento, etcétera, elaboró el proyecto nacional, y la economía estaba manejada por Martínez de Dios, que lo que hacía era, digamos, desmantelar todo un aparato productivo, obsoleto, etcétera, pero que iba en contra de las mismas ideas que profesaban nosotros. Entonces, esta idea del doble estándar terminó, digamos, cuando las pretensiones de la planificación masiva también dieron lugar a otro tipo de planificación. En la Argentina hay varios consejos económicos y sociales en las provincias, hay 14, hay incluso en la ciudad de Buenos Aires. Hay también consejo económico y social famoso, el más célebre de todos, es el francés, que llegó a tener 233 miembros y después, con una reforma de Macron, pasó a tener 176 miembros, y que es considerada la tercera asamblea deliberativa que hay en Francia, además de bueno, la Asamblea Nacional, el Senado. Por ahí se conciertan en ese Consejo Económico y Social muchas políticas que después se desarrollan. También, bueno, hay en los Países Bajos, en España, etcétera. Pero con esa idea, estos fueron los fundamentos para que en 2021, con el decreto 124 de 2021, el presidente Fernández instituyera el Consejo Económico y Social. Aparentemente era una idea de la campaña que se venía desarrollando y que iba a ser motivo de una ley, un proyecto de ley que iba a enviar al Congreso el presidente, pero como en tantas otras cosas, lo agarró la pandemia, digamos, eso postergó todo, y entonces decidieron, ya en 2020, es decir, un año después, en 2021, perdón, un año después de la experiencia de la pandemia y más de un año después del
iniciado el gobierno, crearlo por decreto. Lo crearon por decreto en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que estaba en la Presidencia de la Nación, con la asistencia del cuerpo de administradores gubernamentales, que también pasaron a depender de ahí, y al Consejo Económico y Social se lo presentó como un órgano colegiado y de participación ciudadana para el debate y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país, prioridades que serán definidas y sometidas a consideración por el presidente o la presidenta de la Nación en su momento. Entonces, se propuso como una primera experiencia de búsqueda de consensos y se designaron 30 consejeros. Acá hay un primer problema porque el proceso y la selección y el proceso de designación de los consejeros fue a dedo, para decirlo rápidamente. Es decir, si bien algunos fueron designados en consulta con las organizaciones de base, en general se designaban a título personal. Y para información de la Madre Platea, sobre los 30 consejeros, había un 36% de mujeres. Estaban en minoría. Y después hubo una reforma del consejo cuando cambió el secretario, y se designaron más consejeros, pero bajo la conducción de mujeres, lo cual, digamos, tampoco fue en la línea, digamos, de una equidad de representación. El Consejo se dividió en 5 misiones país, que simplemente las menciono, porque además cada una de esas misiones tenían varias líneas de trabajo. En la primera, comunidad del cuidado y seguridad alimentaria; la segunda, educación y trabajos del futuro; la tercera era productividad con cohesión social; la cuarta, ecología integral y desarrollo sustentable; y la quinta, democracia innovadora. Una de las se organizó además en un doble circuito de articulación, por un lado el nacional y por otro lado el federal. Como no había mucha posibilidad de trasladarse por la pandemia, etcétera, se hacían foros regionales virtuales. Una de las curiosidades una de las características que tuvo era que se podía discutir de todo menos de la coyuntura. O sea, de la coyuntura económica, etcétera, eso quedaba fuera del alcance de los debates del Consejo Económico y Social. Entonces, la iniciativa además tenía como un doble objetivo. Por un lado, tenía que funcionar el Consejo Económico y Social, lanzado así por un decreto del presidente, para que con el ejercicio del CES, del Consejo Económico y Social, alcanzara cierta legitimidad. Y entonces, finalmente, eso terminara en una ley del Congreso que lo institucionalizara. Entonces, el funcionamiento se consideró siempre como una prueba piloto que tenía que terminar a los 1000 días, antes de que terminara el gobierno, el periodo gubernamental, tenía que terminar en la sanción de una ley del Congreso. Bueno, también otra de las cosas es que entre los representantes del Congreso del Consejo no había una representación política. Es decir, eran representantes sectoriales, pero no había representación política, porque se decía que eso estaba en el Congreso y que, digamos, como las iniciativas finalmente que tratara el Consejo Económico y Social tenían que después tratarse en el Congreso, aprobarse en el Congreso, la representación política iba a terminar. Bueno, se trataron un montón de temas. El Consejo funcionaba como casi todos estos consejos, en un plenario con comisiones. Al plenario llegaban las cosas que se habían trabajado en las comisiones, el plenario las debatía, etc. Las cosas que se trabajaban en las comisiones provenían de los ministerios o provenían de propias iniciativas que la propia Secretaría de Asuntos Estratégicos promovía.
Y además, el Consejo tenía una ventaja que después perdió, que de la Secretaría de Asuntos Estratégicos dependía la unidad de financiamiento externo, de proyectos con financiamiento externo. Es decir, que para muchas cosas había, digamos, uno tenía el banco en casa. No tenía entonces tenía alguna de esas ventajas. Bueno, el Consejo Económico y Social a mitad de camino sufrió un cambio drástico porque renunció, bueno, renunció el secretario de Asuntos Estratégicos, fue reemplazado por otro, y también ahí cambió un poco algunas cuestiones de la orientación. Pero sin embargo, siguió funcionando y llegó a producir una serie de cosas, es decir, se concentró en algunas cuestiones. El funcionamiento, es decir, la nueva gestión lo que trató era de darle un poco de mayor legitimidad a la representación, y entonces ahí les pidió a algunas organizaciones sectoriales que enviaran representantes, pero eso no significó que los otros representantes cayeran. Por lo tanto, en algunos casos, algunas organizaciones sectoriales estaban doblemente representadas por el nuevo representante que se había mandado institucionalmente y porque el que había sido designado antes, al cual, por supuesto, no objetaron, sino que trabajaban en conjunto. O sea que había cierto desbalance en la representación. En el futuro, digamos, la nueva normativa contemplaba que los representantes fueran propuestos por las organizaciones. Y entonces había algunas curiosidades, porque junto con la Cámara de la Construcción, por ejemplo, estaban los representantes de las cooperativas, etcétera, y en el medio estaba los representantes de la UIA, y sin embargo, yo hice un montón de entrevistas, trabajaron bárbaro. O sea que, como no estaba el tema de la representación política y no se objetaba la representación política que cada uno trajera, bueno, no había disputas de partido. Entonces los protagonistas decían que para muchas cosas les resultó bastante accesible tratar de ponerse de acuerdo en algunas políticas de Estado, pero para el futuro. Porque cada tanto se colaba la coyuntura, pero la coyuntura condicionaba todos los debates, pero hablaban del futuro. Por ejemplo, uno de los más conocidos proyectos fue el tema del hidrógeno, de la energía, del hidrógeno verde, el proyecto del hidrógeno verde, etcétera, que se debatió mucho, se publicitó, etcétera. Y entonces, claro, eso con la coyuntura no tenía nada que ver, porque este año, si tenemos cortes de luz, podemos hablar tranquilamente durante los cortes de luz del hidrógeno verde, y que bueno, va a ser la energía en el futuro, pero no. Vamos a tener que aprovechar la luz del día. O sea, desde ese punto de vista, pero tuvo un resultado muy bueno. Yo entrevisté al señor de la Cámara Argentina de la Construcción en su momento, que era uno de los representantes, y habían logrado hacer un grupo de trabajo con un grupo que se intituló Consejo de Política de Infraestructura, en donde estaban la ADEVA, la Cámara Argentina de la Construcción, la UIA, la Sociedad Rural, la UOCRA y la CGT, todos juntos para proyectar políticas de infraestructura, y me mostraron dos libros de este tamaño en los que se habían puesto de acuerdo para una agenda 2030. O sea que, digamos, desde el punto de vista de la concertación, aunque fuera medio, digamos, hablar del futuro, y el futuro es lo que no es, por lo menos habían podido sentar en una mesa y habían podido ponerse de acuerdo y hablaban muy bien de ellos entre sí. Y a esa concertación, a la presentación de ese Consejo de Infraestructura, no fue ningún representante del Estado, porque había algo que habían logrado las organizaciones por sí mismos. Entonces, la pata del Estado no quiso aparecer. Bueno, para concluir algunas de estas cosas, el
Consejo Económico y Social concluyó, terminó, dejó algunos estudios y nada más. Dejó tal vez la relación que se establece, este tipo de relaciones que se entablaron. En realidad no se sabe si terminó, porque en diciembre de 2003 se eliminó la secretaría y todo lo que estaba adentro. O sea que como adentro estaba el Consejo, evidentemente terminó. Nunca nadie más habló del Consejo Económico y Social. ¿Cuáles fueron algunas de las características que tuvo? Primero, tuvo muy poca visibilidad. Es decir, nadie sabía que era el Consejo Económico y Social, con muy poca repercusión en la prensa, en los medios, etcétera. Tuvo una ceremonia de lanzamiento, etcétera, pero después no digamos, vivió en la página de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, pero no tuvo, digamos, un lugar, digamos, en la agenda de los medios. También el otro problema era la debilidad institucional, porque fue un decreto del Poder Ejecutivo que lo puso en marcha para que después de esa marcha, con los éxitos que consiguiera, pudiera ser institucionalizado, y ni siquiera cuando terminó el gobierno se pudo presentar el proyecto de ley al Congreso. Ya no tenía sentido porque la grieta, digamos, la famosa grieta había, digamos, orientado la situación política hacia otro lugar. También estaba el problema de... ¿eh? Ya pasaron... Pero yo te pedí, yo te pedí que me controlara, Pero vos sos el coordinador, yo no sé. No, está bien. Bueno, después, bueno, el problema de la representación sectorial y los temas. Los temas, la cantidad de temas a tratar fueron enormes y además se pudieron elegir sobre ellos 3 o 4 que tampoco tuvieron después una gran repercusión. Otra de las críticas que se puede hacer es que tuvo un cierto sesgo hacia las cuestiones económicas, dejando las cuestiones sociales fuera de la... O sea, no solamente la representación política no estaba, sino que la representación social, digamos, para las cuestiones sociales también era estaba. O sea que, en última instancia, no pudo sobrevivir a ese doble estándar de los organismos de planificación de que hablábamos antes. Por un lado, digamos, se planificaba un futuro demasiado en el futuro, y por otro lado la coyuntura se comía todo y entonces no se puede administrar. Esa es la cuestión. Ahora, las preguntas las hacemos al final. Ahora retomo el cargo de coordinador y le voy a controlar a Mari. Deja que te aplaudamos. Él fue mi compañero en la maestría, por eso, digamos. Conoce mi sensibilidad. Bueno, Maru, adelante. Sí, yo por las dudas me puse un cronómetro, pero bueno, buenas tardes a todos, todas. Hugo, gracias por organizar este panel. Un cariño muy grande para Nati y para Hugo, los dos grandes amigos y colegas, y saludos a todos los que están acá. Yo también fui media marketinera en el título de mi ponencia, siguiendo la línea de Hugo. Que por otra parte te felicito porque el tema es posible administrar así, me pareció muy bueno en este contexto que estamos atravesando con tantas eh, disyuntivas, dificultades, así que no sé si vamos a poder dar alguna respuesta a eso, pero me pareció muy bueno el título. Así que puedo hacer presentación, ¿no? Sí. A ver, voy a probar, ¿eh? Ahí está, se ve. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, mi presentación es sobre mi agenda de trabajo más reciente que tiene que ver con el diseño de los gabinetes, y decidí ponerle como título Afuera. Como recordarán, fue el lema durante la campaña del actual presidente acerca de los ministerios que iba a, a eliminar. Que por otra parte le agradezco inmensamente, que no le van a llegar el agradecimiento, pero
de alguna manera visibiliza mi agenda de investigación. Así que en eso estoy muy agradecida. Entonces, bueno, voy a hablar de cómo se crean y se desarman ministerios a lo largo desde el 83 para acá, y me voy a centrar en las tendencias más recientes, que me parece que son las más interesantes y novedosas. Entonces, lo primero, el punto de partida, es que todos sabemos, y acaba de decirlo Hugo también, que las organizaciones gubernamentales cambian a lo largo del tiempo. ¿Eh? No, no era acá. Está bueno el sonido, Maru, que estás escuchando el pasillo. Cuando hablan escucho bien. Sí, sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, punto de partida, las organizaciones gubernamentales cambian, el gabinete y la integración de los gabinetes también cambian, a excepción cuando existe algún tipo de restricción institucional, constitucional, como ocurría en algún momento en Argentina hasta la reforma del 94. Y este cambio de las organizaciones gubernamentales y particularmente de los gabinetes es abordada por distintas perspectivas, son varias, pero me centro en dos principales que parten de distintos paradigmas, pero que no son excluyentes al mismo tiempo. Una es desde una perspectiva neoinstitucionalista de la teoría de elección racional, quizás el más conocido que trabaja estos temas es Terry Moe, que propuso el concepto de la política de la elección estructural, especialmente sobre el diseño de la presidencia en Estados Unidos. El foco de esta perspectiva es en los incentivos, en las preferencias de los actores y en los problemas que existen de lo que se denomina problemas de riesgo moral, problemas de agencia y de delegación. Que los presidentes están restringidos por diseños institucionales, por falta de recursos, y las estructuras estatales, que en este caso podríamos decir la creación de un ministerio o de una unidad de la presidencia, es una manera que tiene de poder sortear los problemas que le generan esta distribución de recursos y poder ser exitoso en la aplicación de su programa de gobierno. ¿Sí? Entonces usa la estructura para generar éxito en su programa de gobierno o para hacer política o para bloquear a su sucesor para poder hacer otro tipo de programa, ¿no? Una perspectiva un poco más tradicional, que ya lleva muchos años, pero que está todavía muy en boga, es lo que se llama el estudio de los cambios en la maquinaria de gobierno. Y ellos se centran más en tratar de buscar los drivers de los cambios en las organizaciones gubernamentales. Y los podemos centrar en tres tipos de drivers. Uno son los que tienen que ver con la política, que por ejemplo la idea de que los presidentes cuando crean un ministerio o lo eliminan dan señales que siguen su ideología, que crean ministerios para poder formar coaliciones. ¿Se entiende esto? O sea, por ejemplo, el caso parlamentarismo clásico, necesitan para formar gobierno hacer una alianza con el Partido Verde, entonces crean un ministerio de ambiente y designan en ese ministerio a un representante del Partido Verde, y así logran poder formar un gobierno. Eso es un clásico, digamos. Otro grupo de drivers son los que tienen que ver con la administración, que es más la retórica ortodoxa, que tiene que ver, disminuimos la cantidad de ministerios o los reformamos en búsqueda de la eficiencia en el funcionamiento o para reducir los recursos, el presupuesto. Y por último, el de políticas públicas, que muchas veces se crean ministerios porque surgen temas en la agenda global o a partir de crisis específicas que hace que un presidente decida crear un ministerio. Un típico caso es todas las agendas más nuevas, transversales, tienen que ver con lo climático, con el género,
obedece un poco a esas agendas la creación de ministerios, o puede haber una crisis, como ocurrió en un momento con el sector agropecuario, entonces se crea un ministerio de Agricultura, como ocurrió en el gobierno de Cristina. Esto se llama, cómo se enfoca, se puede enfocar el estudio de los cambios en la organización del gabinete. Es curioso porque supongo que estarán de acuerdo conmigo que en general nosotros cuando se arma un nuevo gabinete, un gabinete inaugural, lo que más miramos es quiénes son los ministros, de dónde provienen, aliados de quién son, de qué sector, si son de algún sector especial, cuál fue su trayectoria, etcétera. Pero mucho menos pasa, mucho menos estudia la gente se fija cómo es el diseño del gabinete, cómo está compuesto el gabinete. ¿Y a qué llamo diseño del gabinete? Concretamente es no solo el tamaño, que es la punta del iceberg, digamos, de lo que es un diseño de gabinete, sino también la distribución de funciones y competencias entre las carteras, que es muy importante esto, porque la distribución de funciones y competencias hace que de manera relativa la importancia de las carteras sea diferente. Esto que puede parecer algo eh, no demasiado relevante, más administrativo, es sin embargo tremendamente sustantivo y relevante. Tiene relevancia política, por esto que les contaba, por ejemplo, de la posibilidad de generar coaliciones con otros, ya sea actores o partidos. Tiene relevancia administrativa porque implica el funcionamiento del Ejecutivo y el uso de los recursos. Y tiene, por supuesto, relevancia en la ejecución de las políticas públicas, porque depende mucho de cómo esté organizado el gabinete, cómo se formula y cómo se implementa la política pública. Vamos de atrás para adelante, para empezar por lo más novedoso. ¿Qué pasó desde el diciembre del 23? ¿Cuáles son las principales innovaciones de mi ley que son bastante disruptivas y diferentes a lo que venía ocurriendo? Lo primero que hace es reducir la cantidad de ministerios de 19 a 10. Eh, Esto rompe una tendencia que venía desde los años mediados de los 2000 a gabinetes cada vez más expandidos. Ahora después vamos a ver toda la serie, habían llegado a tener gabinetes de 21 ministerios, y esto fue progresivamente así. Es el gabinete más acotado, más chico, desde el gabinete de Menem en el 95, con 9 ministerios, él tiene 10, al principio, ahora después lo cambió. Y es la primera vez que hay una reducción tan grande de ministerios en el gabinete inaugural respecto del gabinete de su predecesor. O sea, esas son algunas de las innovaciones. Después, una innovación muy grande es la eliminación de ministerios de una enorme tradición en la Argentina, como es el caso de educación, y ni hablar la eliminación de Interior, que estuvo de manera ininterrumpida desde 1856, y su fusión con la jefatura de gabinete. Esto como consecuencia trae una enorme concentración de áreas bajo un mismo ministro, que podemos denominarlos superministerios a lo que estábamos acostumbrados, que fue el Ministerio de Economía de Cavallo, pero ahora tenemos 3 superministerios. El de Economía, el de Capital Humano y la jefatura de Gabinete de Ministros. Un superministerio de la cuestión social es una innovación inmensa. Por otra parte, otra característica que este diseño tiene una volatilidad enorme. Piensen que en 8 meses cambió 3 veces de diseño. Empezó con 10, después eliminó uno, eliminó infraestructura, eliminó otro, interior, y después creó otro, que es el de desregulación y transformación del Estado. Y otra característica, que también esto habla mucho cuando decimos la ideología, la agenda, desjerarquizó ministerios que eran relativamente nuevos en los años recientes, como el caso de mujeres, el caso de ambiente, de ciencia y tecnología, etc.
Esto para, digamos, sintetizar y que lo vean gráficamente cómo fueron los 9 ministerios iniciales eliminados, luego se agregó infraestructura e interior, y a dónde fueron, y cómo quedaron súper concentrados. Eh, entonces, puse en rojo el de mujeres, porque el de mujeres no fue, eh, digamos, la eliminación de ministerios generalmente se da por fusión con otros ministerios. En el caso de mujeres se desintegró el ministerio y pasó algo, algún plan, supongo, de niñez, adolescencia y familia, y otra parte a justicia, pero digamos, eso es novedoso, que es un ministerio completamente eliminado, que eso no es normal. Cuando se hacen reducciones del tamaño del gabinete, en general se hacen fusiones y quedan como secretarías de ese ministerio, pero no se eliminan de manera completa. Y la jefatura de gabinete también quedó muy concentrada, aunque todo el tema de transformación del Estado luego fue transferido al flamante Ministerio de Transformación del Estado y de Regulación, o sea que la jefatura se queda sin un área que es muy frecuente que la maneje, que tiene que ver con el manejo de lo estatal. Y ahora vamos a ver, fíjense, economía, todo lo que absorbe, y hablando de superministerios, esta es una tablita que suelo presentar siempre, partiendo desde el gobierno de Menem, que era el superministerio de Cavallo, como el de Milei lo supera. Están todos los casilleros, no son secretarías, sino son más bien áreas o competencias, porque llega a tener, justamente por la eliminación de infraestructura, absorber el tema de obras, servicios públicos y transporte, y también el Ministerio de Hábitat, que ningún ministro de Economía había tenido el tema Hábitat. En todo caso lo tenía el Ministerio de Planificación Federal en la época del kirchnerismo. Estoy muy atrasada. Bueno, voy a hablar dos palabritas sobre el tema de la presidencia, las secretarías de la presidencia, que esto también es algo novedoso. Lo que venía pasando desde hace tiempo es que las secretarías de la presidencia se habían debilitado mucho. En esta gestión, efectivamente, se genera una presidencia súper poderosa, que absorbe los temas de comunicación, con 2 secretarías, eh, con la Secretaría de Vocería primero, ahora la Secretaría de Vocería y Comunicación se independiza y es una Secretaría de la Presidencia, y tiene también, a su vez, 2 áreas legales, la tradicional Secretaría Legal y Técnica y una Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, que no sabemos muy bien qué hace, colabora con el diseño de algunas de estas leyes bases y demás, y también la CIDE vuelve a estar en el ámbito de la presidencia. Y la contracara, la jefatura del Gabinete de Ministros, por su parte, si bien fue recargada porque sumó Interior y Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, pero como dije recién, pierde transformación del Estado y el tema de regulación, mantiene las funciones tradicionales constitucionales, y lo que presenta también cierta inestabilidad política, porque en muy poco tiempo tuvo dos jefes de gabinete, con lo cual la jefatura, en términos de ser el ministro coordinador, todavía yo tengo algunas dudas de que esto lo pueda cumplir, más allá de ser un negociador con el sistema político para el avance del programa de gobierno de Milei. Y ahora sí vemos desde el 83 para acá cómo fue la evolución. Tenemos del 83 al 95, por supuesto, es estable la cantidad de ministerios, por lo decía la Constitución, pero fíjense que es muy progresivo el incremento de la cantidad de ministerios. A pesar de que estuviera liberado a una ley del Congreso la posibilidad de crear ministerios, los presidentes fueron bastante austeros. Las cosas empiezan a cambiar con el gobierno de Cristina, donde en sus 2 administraciones pasó de 12 ministerios a 17, y luego se da el salto en el gobierno de Macri de 21 ministerios, que luego los reduce a la mitad en la crisis del 2018,
y otra vez los 21 ministerios, en el caso de Fernández, que los reduce a 19 cuando se produce la crisis económica y asume Massa. Y luego tenemos esta reducción muy abrupta que mencionábamos al principio. Pero fíjense que esto de la irregularidad en la evolución de la cantidad de ministerios se da en los últimos 10 años. Antes era bastante progresivo y prudente, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es para ver, no me quiero extender mucho, la cantidad de ministerios al principio de la gestión y al final. La mayoría, los primeros mantenían la cantidad de ministerios. Hay un caso particular en el de la Rúa que lo voy a mencionar más tarde, pero empiezan en 11, terminan en 11. Cristina es la que digo que va de 12 a 16 y después 16 a 17. Y estos dos casos que mencioné antes, que es con la trayectoria inversa de reducir ministerios frente a problemas o crisis. Otro tema importante, hablábamos al principio de los drivers, que la literatura de la maquinaria de gobierno trata de detectar. Yo creo que el tema de la visión más neoinstitucionalista de los incentivos, los problemas de agencia y los drivers de esta literatura no son excluyentes, pueden estar los dos en juego. Y acá hice una especie de cuadro resumen para resumir cuáles son las tres categorías de drivers que mencionamos al principio y ver en la realidad, en situaciones concretas, cómo esto se llevó a cabo. Por ejemplo, entre los drivers políticos podemos detectar crisis de gabinete, internas del gabinete, tensiones políticas y algunos ejemplos lo que les decía en el caso de De la Rúa hacia el final del gobierno, 2 meses antes, pasa de tener 11 ministros a 13, porque quiere darle la idea de tener un gabinete sólido y muy leal. Entonces crea 2 ministerios nuevos, donde están Lombardi y Bullrich. En el caso de Massa, cuando asume, él quiere tener el control casi total de todos los temas económicos, y este es un típico tema de delegación. No quiere que tengan autonomía ni agroindustria ni producción, entonces los absorbe, se reduce la cantidad de ministerios. O Milei cuando por internas elimina infraestructura y elimina interior. En el caso de los típicos casos de que los presidentes crean ministerios o los eliminan por temas de ideología o para dar señales simbólicas, hay muchos casos. En el caso de Macri, creando el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Modernización. En el caso de Cristina, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y de Cultura. En el de Fernández, el Ministerio de la Mujer y de Hábitat, y la restitución de rango ministerial a las carteras eliminadas en la gestión de Macri, que se acuerdan habían ido como secretarías de gobierno. Y Milei también, pero en sentido contrario, fuerte señal simbólica e ideológica que elimina el Ministerio de la Mujer y la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El otro caso que tiene que ver con las políticas públicas es esto del surgimiento de asuntos en la agenda global que los distintos países sienten que tienen que dar cuenta de eso, creando una unidad específica, la creación del Ministerio de la Mujer, dijimos también el de Ambiente, y en el caso, como les decía, de Cristina, que frente a la crisis financiera internacional, en el 2008, crea el Ministerio de Industria, y luego del conflicto con el sector agropecuario, crea el Ministerio de Agricultura, y crea el Ministerio de Seguridad después de la crisis no me sale en el conurbano, que fue, bueno, me acuerdo. ¿Se acuerdan de la crisis? Bueno, no importa. Y ¿eh? Sí, que ahí intervino Bernie, me sale polideportivo, pero no es polideportivo. Bueno, no importa. Pero frente a una crisis de seguridad, decide crear el Ministerio de Seguridad.
Y el típico caso de reducción de ministerios por crisis fiscal y recorte presupuestario, la eliminación de los ministerios de Macri, la eliminación de los ministerios de Milei, y bajo una idea de una supuesta eficiencia, la eliminación de agricultura y producción, subsumiéndolos a economía en el caso de Fernández. Y voy terminando, ¿eh? Un tema mucho menos abordado y que no es fácil, y esto es un work in progress, ¿cuáles son los efectos de estos cambios frecuentes en el diseño de los gabinetes? Toda la literatura especializada advierte que tiene muchos costos crear y desarmar, armar y desarmar de manera frecuente, porque eh, sufren mucho los procesos, sufren los equipos, hay que volver a armar todo de nuevo. eh, Hay métodos de trabajo, eh, metodologías que no se pueden, no son exactamente trasladables, o sea, todos coinciden en que esto tiene un efecto, y sobre todo hacerlo de manera muy frecuente. Entonces, los pros y los cons de lo que es un gabinete muy especializado, o sea, muy expandido, bueno, todos coinciden que produce problemas de coordinación, pues si hay muchos ministerios tiene que haber una buena coordinación, que puede haber riesgos de superposición y que hay riesgos de problemas de delegación. Lo contrario, un ministerio muy concentrado, ministerios muy concentrados, como el que tenemos hoy en el caso de Milei, con superministerios, también produce problemas de agencia, por un tema de que no necesariamente todos los integrantes de esos superministerios responden políticamente al ministro, con lo cual esto puede producir desobediencias, intentos de independencia y demás, que conocemos bastante bien, y la dificultad que implica administrar cuestiones de muy diversa índole, por más que uno pueda decir están asociadas. Es lo que suele pasar con el caso de economía, lo que está pasando con el Ministerio de Capital Humano. Hugo, vos me podrás decir si estoy en lo cierto. Y para finalizar, la pregunta es si existe un modelo ideal de diseño de gabinetes, uno que sea pequeño o uno que sea muy expandido. La verdad que no hay una respuesta, y si uno ve lo que está pasando en el mundo, la tendencia es a gabinetes súper especializados de muchos ministerios, de veintenas de ministerios. Y lo que se está observando, y esto también es un desafío que tenemos, es que cómo organizar la administración de cuestiones complejas e interdependientes, lo que se llaman los weak problems, como el tema ambiental, cambio climático, género, inmigración, energía, digamos. Esto los ministerios tipo silo, que son los clásicos, ¿no? No lo pueden resolver. Requieren espacios como de interacción porque son temas interdependientes. Entonces es como la pregunta que dejo y que creo que no estamos pensando en modelos de organización del gabinete que tengan en cuenta estas tendencias. Y fin. Da para hablar mucho. Bueno, y ahora Natalia Aquilino y la evaluación. Fayol decía esto de last but not least, o no lo decía. Siempre nos queda al final la evaluación. También. Bueno, gracias a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública por organizar este congreso una vez más. Siempre es un lugar genial para juntarse, para nutrirse de otros. Este año quizás un poco especial con la ausencia de Cristina Díaz, a quien no quisiera dejar de mencionar. Como dice la película Coco, no hay que dejar de nombrar a las personas que no mueren para siempre. Habiendo dicho esto, yo quisiera trabajar un poco en esta línea que nos planteamos con la coordinación y la idea, porque la verdad que fue una idea de Hugo, de poder trabajar esta mínimamente, las ideas de planificación, implementación y evaluación, porque me parece que es súper relevante en un tema que está tan poco desarrollado en nuestro país, que también está, hay
hay algo que cambió, digamos, el Congreso anterior a este está bastante más, si se quiere, en jaque en América Latina que en momentos anteriores. Estamos asistiendo hacia el cuestionamiento en México mismo de la Coneval, que de alguna manera yo siempre digo que es la meca de la evaluación de nuestra región, amenazada por algunos temas fiscales, presupuestarios, como mencionaba recién Maru, pero creo que también por drivers profundamente ideológicos que hacen que se cuestione la legitimidad de la institución y que se hace que se cuestione la utilidad de la medición de la pobreza, ¿no? Entonces estamos en un momento un poco especial también en la región para la función de evaluación. Habiendo dicho eso, yo quiero compartir con ustedes hoy como 4 grandes ideas, una más del contexto, ¿no? De poner en valor qué significa la función de evaluación. Suelo decir casi siempre lo mismo porque no tenemos grandes avances en Argentina, pero como dice Mirta, lo que se renueva es el público, así que voy a mencionar brevemente alguna caracterización de la evaluación en nuestro país. Me gustaría después dejarles 3 hipótesis, contar algunas de las actualizaciones que ha hecho el gobierno de Milei y después dejar los desafíos que tenemos de manera inmediata si queremos estar a la orden en materia de evaluación. En nuestro país no es una institución, como mencionaba Hugo acerca del Consejo Económico y Social, que date de mucha antigüedad, no viene de principios de siglo, hace muy poco que se habla de evaluación en Argentina, siempre muy atada al lápiz rojo, ya que estamos en la tierra de un candidato presidente, muy atada siempre a la mirada fiscalista, presupuestaria, y nunca tan atada a la mirada de aprendizaje, de evidencia, de construcción de datos para la toma de decisiones informadas. Con lo cual, nosotros no tenemos un organismo rector, no tenemos una política nacional de evaluación como en otros países, y aparece tremendamente fragmentada por este diseño institucional de los gabinetes de los que hablaba bien Maru recién, y que está implementada gracias a una cantidad de leyes inespecíficas. No hay una ley que realmente regule la función a lo largo de la administración pública. Siempre está muy vinculada con competencias que son transversales, pero a la vez también son sectoriales, con lo cual tampoco hay un grado de acuerdo en cómo enfocar el despliegue de la política. En general, los equipos están bajamente especializados para llevar adelante la evaluación, no hay recursos, ¿no? Para llevar adelante evaluaciones, y tampoco tenemos requisitos formales y homogéneos como en otros países de la región del mundo, por supuesto, que nos ayudan a embeber a la evaluación en el diseño de la política pública. Nuestro enfoque tiene mucho más que ver con el monitoreo de la gestión presupuestaria, de la gestión física y financiera, no tanto de los planes sectoriales, no tanto de los programas de gestión de los propios ministerios, y la evaluación está mucho más orientada al desempeño de las jurisdicciones y no tanto a la mirada del impacto o de los resultados como puede ser, ¿no?, en los países vecinos. En general predomina algo que se mencionaba a la mañana en la conferencia de Subirats, comentábamos con Hugo, muy utilizada para rendir cuentas, ¿no?, concebida como tal, y muy impulsada por organismos internacionales, donde nosotros como país, como nación, todavía no nos hemos podido dar una agenda de consenso sobre cómo encarar la evaluación. Esto necesita reformas urgentes y profundas. Mis hipótesis, ustedes van a ver ahora que están muy orientadas a tratar de encontrar algunas líneas de consenso entre las últimas administraciones de distinto tono político que creo que sí tuvieron lugar hasta diciembre de 2023. Esta configuración, y es algo que vamos a hablar en profundidad mañana con colegas que están presentes, da lugar a algo que algunos discuten que sea un sistema nacional de evaluación, otros dicen que no se puede hablar de sistema cuando el desarrollo es tan escaso, pero que está compuesto, digamos, para trazo grueso, sin ser demasiado específicos, con 4 grandes líneas, ¿no? La evaluación de los programas presupuestarios, la evaluación de los proyectos con financiamiento externo, Hugo se refirió hace un momento hacia eso, y Maru también en el ámbito de economía, la evaluación de los programas y políticas sociales, y la evaluación de los planes sectoriales y jurisdiccionales. Esta es una clasificación de subsistemas con la que a mí me gusta trabajar y me parece que puede andar para entender por dónde pasa. Entonces, la primera hipótesis que me gustaría dejarles tiene mucho que ver con esta idea de que la función está fragmentada organizacionalmente desde la reforma de 1994 hasta ahora, donde aparece la idea de evaluación en cabeza de la jefatura de gabinete de ministros. ¿Sí? Es como que hay un antes y un después de la reforma constitucional con los temas de monitoreo y evaluación. No es que antes no se hacía evaluación, pero se hacía de manera descentralizada y muy a pedido de los organismos internacionales, específicamente en temas de agricultura, que es donde en Argentina
empieza de alguna manera a surgir los temas evaluativos. El grado de institucionalización, en este, digamos, en este lugar de la fragmentación organizacional que tiene, uno lo puede ver mucho más denso y más bien y mejor armado en lo que son los programas presupuestarios vis-a-vis los planes sectoriales, donde el grado de institucionalización es mucho menor y depende mucho de la jurisdicción de la que estemos hablando. En lo que hace a programas y políticas sociales, nosotros, ustedes saben que tenemos el SIEMPRO, que es el sistema que rectorea este subsistema a la vez de monitoreo y evaluación, y después está el subsistema de programas con financiamiento internacional, que está un poco perdido, al igual que el SIEMPRO, boyando entre diferentes, si me permite el academicismo, entre diferentes dependencias funcionales en nuestra administración pública, ¿no? El SIEMPRO pasó de ser una institución hiper reconocida en América Latina, ya por principios de los 90, con una jerarquía institucional muy alta, pasó a depender del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dejó de depender del Consejo, pasó a depender de Jefatura, dejó de depender de Jefatura, pasó a depender de Desarrollo Social, y así sucesivamente no se establece un acuerdo, ¿no?, en cuál debe ser su dependencia funcional. Obviamente que tuvo algunas mejoras, sobre todo en el gobierno del presidente Macri se instauró el primer plan de monitoreo y evaluación de una repartición, que es algo que en lo personal pienso que es súper interesante, por lo menos para fijar la obligatoriedad de hacer monitoreo y evaluación del subsistema social, pero eso no traía presupuesto, con lo cual el enforcement que tenía este tipo de herramienta era muy bajo. Lo mismo pasa con los programas de financiamiento externo, en donde, si se quiere, su alta institucionalización viene mucho más dada por la presión de los organismos internacionales por evaluar que por la propia autonomía. Hubo una experiencia en el gobierno del presidente Fernández de centralizar la función de evaluación en la Secretaría de Asuntos Estratégicos que mencionaba Hugo anteriormente, en una lógica bastante interesante que era planifico desde el Consejo Económico y Social, hago evaluación centralizada de todo el financiamiento internacional y con esa información de evaluación dispongo qué créditos tomar para qué sectores tomar, ¿no? Y había como una hipótesis de puente entre el uso de la evidencia y toma de decisiones. Eso duró muy poco, rápidamente Economía se volvió a llevar el subsistema de evaluación presupuestaria. Yo creo que fue un experimento que duró poco, pero que fue interesante. Se pudieron lograr algunas coordinaciones que no son menores. Toda la agenda de la misión vinculada a seguridad alimentaria, que también mencionaba Hugo, fue informada por metaevaluaciones que se hicieron desde la unidad de evaluación de la SAE. Les podría dar un montón de ejemplos. Eso obviamente termina ganando billetera, ¿no? Vuelve a Economía la función de evaluación de programas de financiamiento externo y vuelve a ponerse en un cajón, ¿no? Que esto de alguna manera es para mí lo más triste. Y después los programas presupuestarios que también están en cabeza de Economía, que es de alguna manera el que centraliza, ¿no?, la mayor potencia en temas de evaluación, siempre vinculados con el gasto, nunca vinculados con los resultados y el impacto de las políticas. Entonces creo yo, es una fragmentación organizacional que no ayuda a la integralidad o a la mirada que pretendemos de dialogar con los resultados y con los beneficios que trae para la ciudadanía. La segunda hipótesis que quería dejarles, por lo menos son los temas en los que uno viene trabajando y pensando hace muchos años, tiene que ver con que hubo una continuidad. Nosotros tenemos evidencia para el diseño organizacional de la función de evaluación al inicio del 2015, inicio del gobierno del presidente Macri, y al inicio del gobierno del presidente Fernández en 2019. No tenemos información de cómo está pensada la evaluación en el gobierno de Milei porque no hay apertura de segundo grado en el mapa del Estado. Ustedes sabrán que carecemos, siendo hoy casi octubre, de esa información, con lo cual no podemos traerla. Pero sí, uno lo que ve en estos últimos dos periodos, que yo diría, y después comento brevemente por qué, que también vienen de los gobiernos del presidente Kirchner y de la presidenta Fernández de antes, que tienen que ver con tres acuerdos. Mira, el primero, que aumentan las áreas con funciones de monitoreo y evaluación en la administración pública. Esto antes no pasaba. Uno ve que tanto los dos sistemas sectoriales como los dos sistemas transversales terminan al final de los periodos con más densidad en la maquinaria burocrática. El segundo es que además levantan la jerarquía, es decir, empiezan a aparecer áreas de evaluación a nivel de direcciones nacionales, subsecretarías y secretarías, ¿no? Si uno lo ve como en esta continuidad. Y por último, también el foco se va especializando, que era lo que decía recién Mario, ¿no? Es decir,
el tema de evaluación requiere funciones más específicas y esa especialización se ve también en la lectura que uno puede hacer del organigrama estatal. La tercera hipótesis tiene más que ver con los avances que me parece que hubieron en la apertura y difusión de los resultados de las evaluaciones. Esto viene de antes de 2015, viene de 2012, donde se empieza a construir el banco de evaluaciones y como ustedes pueden ver en lo que se ve en pantalla, hay una mirada bastante incremental, donde ya tenemos una masa crítica de evaluaciones públicas y publicadas que está llegando a las 125 evaluaciones sectoriales de los 4 subsistemas de los que hablaba. Esto en este año no se ha visto incrementado. O sea, hay un parate ahí claro, o sea, todavía existe el banco de evaluaciones, si las quieren bajar rápido, rápido es ahora, ¿sí? Y para cerrar, con lo que tiene más que ver con la función de evaluación en lo que es la era actual, en la ponencia decimos en la era L, ¿no? Uno podría argumentar que están pasando 4 cuestiones. La primera es que hay una escasísima calidad y cantidad de información sobre la función de evaluación. Es decir, esto ha desaparecido como tema en las páginas web, ha desaparecido como tema, existe el banco pero no se actualiza, y también que no exista o que no se muestre a la ciudadanía el mapa de la acción, perdón, no el mapa de la acción, el mapa de la APN, de la administración pública, el mapa del Estado, únicamente en su nivel operativo 1 y no mostrar el nivel operativo 2, digamos, donde aparecen las direcciones, hace que uno, nacionales, generales y simples, hace que uno no pueda inferir todavía mucho acerca de qué se quiere hacer con el tema, más allá de que sí sabemos empíricamente que los equipos se descontinuaron y que el Estado se achicó. Eso está como comprobado. En segundo lugar, lo que sí sabemos, por el primer nivel operativo, es que solo quedaron 5 áreas vinculadas, perdón, se quedaron solo 3 áreas de evaluación vinculadas, una al área de capital humano, ¿sí? Lo que era la vieja Liniese, la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa, que tiene una trayectoria enorme, siempre con un muy buen trabajo, la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Políticas de Desarrollo Productivo en el Ministerio de Economía, que fue prácticamente también desarmado todo su equipo, y la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria, que ahora depende de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esto de Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva, seguramente ahora MEC nos va a explicar qué es, jamás en la vida yo lo había visto. Entonces quedan solamente 3 áreas conocidas sin un despliegue hacia abajo. Como decía recién, tercera evidencia que tenemos, ninguna de estas áreas publica información relativa a seguimiento y evaluación en sus páginas web, con lo cual no tenemos información pública. Y finalmente, de acuerdo a lo que uno sabe, por informantes clave y por haber sido funcionaria hasta hace muy poquito tiempo, todo lo que tiene que ver con la evaluación y la planificación se reorientó de mi jefatura de gabinete hacia lo que podríamos llamar el control operativo, ¿sí? No existe más esa mirada de la planificación, se discontinuó el mapa de la acción estatal, que era una herramienta que se creó por disposición administrativa durante el gobierno del presidente Fernández, que para mí fue una gran innovación, donde se podía realmente ver todo lo que se había hecho en materia de planificación, con un seguimiento muy de procesos y de productos de las políticas públicas, pero un gran comienzo para continuar armando. Es una tarea que había empezado Ana Castellani y que es una pena que se haya discontinuado, con lo cual se saca el foco de esa herramienta tan poderosa. También se desarticuló la mesa de evaluación, que era otra creación del gobierno anterior, donde se buscaba coordinar estos 4 subsistemas que yo les contaba al principio, ¿sí? Con lo cual los pocos esfuerzos que se hicieron post pandemia, sobre todo, para fortalecer la función de evaluación, también se discontinuaron, así como las áreas especializadas. Para cerrar, simplemente decir que ahora tenemos total libertad para no evaluar. Esto es bastante lamentable porque vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y sí decir que también es una agenda que puesta como está, en estos términos, nos aleja muchísimo del ingreso a la OCDE. Esto lo voy a decir muy velozmente, si a alguien le interesa leerlo, está en la ponencia, que exige a los 4 subsistemas reformas fundamentales. Y voy a mencionar solo algunas. Exige a los subsistemas, mejor dicho, transversales, evidencia, políticas innovadoras que estén fundamentadas en evidencia, exige una mejor capacidad para justificar el gasto, para supervisar efectivamente el proceso presupuestario, con participación ciudadana, no soy una experta, pero también totalmente discontinuado, y le exige algo que Argentina empezó a hacer hace un tiempo y que discontinuó, que es la evaluación del impacto regulatorio, ¿no? Que en su momento también lo hacía la Oficina de Presupuesto del Congreso en la Dirección de Evaluación.
Y a los sistemas sectoriales, jurisdiccionales, de programas y políticas sociales, y los sectoriales de las jurisdicciones, a cada uno le exige algo distinto. A salud le exige mirar, recopilar y analizar datos personales, que hay que trabajarlo muchísimo y también, obviamente, evaluar sus políticas. A trabajo le exige una gobernanza efectiva del mercado laboral basada en el monitoreo de la implementación de los planes laborales. A educación, obviamente, le exige evaluaciones de aprendizaje, y como también ustedes saben, no nos ponemos de acuerdo con qué medida hay que medir, valga la redundancia, el desempeño escolar y el aprendizaje. A ciencia, ambiente y desarrollo territorial, a todos los subsistemas sectoriales les exige un nivel de profesionalismo y de especialización, retomo el punto de Maru, en temas de evaluación, que no estamos en condiciones de... Así que, gracias por escucharme. Tenemos total... ¿Cuánto tiempo tiene? Hasta las 6. Hasta las 6, sí. Bueno, abrimos el panel de preguntas, comentarios que quieran hacer. Disensos. No sean tímidos, por favor. A ver, allá. Por ahí, yo también hablar. Sí, sí. Tienes una duda de lo último que hablamos, ¿no? De lo de evaluación. ¿Por qué nuestro país no se lo toma tan en serio? ¿O por qué no se habla tanto? Y en otros países de Latinoamérica sí, por ejemplo. ¿Por qué tenemos nosotros que no le damos tanta importancia a ese tema de evaluación? Sí. No, perdón, yo soy sordo, no traje los audífonos. No te escuché. Junto a mi Lazarillo. También tenemos una pregunta en el chat. Ella le preguntaba si hacemos varias preguntas y las respondemos y vamos respondiendo a una. ¿Qué hace? Te digo, usted conmigo. Yo estoy acostumbrado de ser. Hacemos varias preguntas, entonces ya tenemos ahora pregunta Rita y después Camila. No, primero decirles que me gustó muchísimo la mesa, me resultó súper interesante. Y me quedé pensando, y la pregunta es para los tres, o sea, quién tiene la toma, porque veía que había un hilo conductor. Yo vengo, además, acabo de venir de México, de un congreso anticorrupción, donde el lema era volver a empezar. En México están atravesando, como recién algo dijiste, una situación muy fuerte donde por cambios normativos se han eliminado prácticamente todos los organismos de control, no institucionalizados, normales. Y veía este sino común, ¿no? Las ponencias de ustedes en esta discusión, como que seguí con el mismo diálogo de hace 2 días. Y digo, si la institucionalidad formal no sirve para sostener esto, si los acuerdos políticos son frágiles, si las brechas son grandes, cuando además cada una de estas iniciativas de las que hablamos no tienen que ver con productos directos, visibles, tangibles para la ciudadanía, o sea, tienen valor fundamentalmente en espacios que conocen, o sea, para la ciudadanía están como muy mediados, entonces quizás es muy simple esta cosa, bueno, se borra porque no sirve, desaparece, todo esto que conocemos. ¿Cómo sostenerlo? ¿Qué tiene que sostener? ¿Qué cambiar? ¿Cómo? Porque por un lado uno dice, bueno, ¿cómo sostenerlos? Dando por sentado que los necesitamos, pero también uno podría poner en cuestión algunas cosas y decir, bueno, necesitamos qué de esto, qué debería cambiarse. No sé, tengo muchas como preguntas, ¿no? Pero va por ahí. Por un lado, cómo ponerlos en valor y si es necesario sostenerlos, innovando lo que sea necesario innovar, que yo creo que sí, una continuidad en los ministerios,
un consejo económico y social, herramientas de evaluación, sin duda. Bueno, ¿qué estrategias, qué vemos por ahí? Nada más, así es muy abierto, pero me hizo pensar porque me parece que es una discusión muy valiosa. Los felicito. Camila. Me llamó la atención al principio, Hugo, que mencionaste esto del doble estándar que había en las comisiones, ¿no? Y un poco como que actualmente es una vuelta a esa situación. Hace poco Cancillería sacó un comunicado pidiendo cumplir con los requisitos para poder acceder a Argentina a la Open Moment. Y es como contradictorio, porque sabemos que muchos de esos puntos que están pidiendo que tienen que ser evaluados para poder llegar a eso. Y aún hace 2 gestiones anteriores, cuando están haciendo todos los esfuerzos para poder cumplir con esos requisitos, no se pudo acceder. ¿Dónde creen que, cuál es su percepción del lado de que pueda pesar más la vara, ¿no? De este lado de los compromisos internacionales, que vamos a ver que estos organismos también tienen capacidad de cartera, ¿no? de influenciar o de tratar de acompañar a determinadas políticas que la conocen a nivel internacional, o consideran que esto de que no exista la estructura de primer nivel, de la mayoría de los organismos no lo tienen, que eso tiene parado casi toda la gestión. Voluntarias y institucionales es muy difícil avanzar. No sé cuál es su percepción sobre quién puede ganar esa función. Vamos a abrir una pregunta por atrás. No. Perdón. Bueno, hacemos. Hay una pregunta que nos hace Ruth Zagarsky, que está en Canadá, y a la que saludo, no sé si está por ahí, pero a la que saludo, digamos. Está la foto. Sí, la foto. a la que saludo porque Ahí está, ahí apareció. es mi compañera de curso de administradores gubernamentales de hace 45 años. Bueno, esta pregunta, o comenta, mejor dicho, acerca de, nos pide que hagamos un comentario acerca del verdadero costo fiscal que tiene eliminar ministerios, etcétera. No tiene, es más, paradójicamente, de esto Maru seguramente tiene más datos, pero paradójicamente en algunos casos aumenta el costo. Porque está todo ese fetichismo de que si bajamos la cantidad de ministerios, bajamos el gasto. La incidencia que bajar la cantidad de ministerios tiene sobre el gasto es escasa y a veces nula, y a veces puede ser hasta contradictoria. Fíjense, Macri bajó 10 ministerios, pero creó la Secretaría de Gobierno, que eran los ministerios que no se llaman ministerios, donde los secretarios de gobierno tenían rango y nivel de ministro. Entonces, ¿qué ahorró? ¿Cuánto fue el efecto de ese ahorro? Ahora también se redujeron de los 19 ministerios a 8. Pero hay 2 ministerios, Maru dice 3 porque como a la jefatura de gabinete, tiene razón, pero de los ministerios puros, hay 2 que concentran una cantidad de áreas, para lo cual, por ejemplo, el Ministerio de Economía tuvieron que crear secretarios de coordinación para distintas áreas. Con lo cual, lo que estás diciendo es que tenés un ministerio y 5 subministerios. Es decir, vos tomás el mapa de América del Sur y tenés Chile, tenés Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, y después tenés una cosa que se llama Ministerio de Economía, del cual depende un raviolito que se llama República Argentina. Entonces, eso además de no significar mucho desde el punto de vista estructural en cuanto a ahorro, genera más costos, porque se reduce la cantidad de firmas, aumenta la cantidad de lugares donde tienen que ir a parar los expedientes. Es un incordio desde el punto de vista organizacional. Tenés que juntar todos los sistemas de administración financiera, que por ejemplo en el Ministerio de Capital Humano eran más de 20, los tenés que juntar en uno. Es un lío. Es decir, desde el punto de vista del costo fiscal y del costo administrativo, es mucho más engorroso que, no digo que haya que crear ministerios a la Bartola, pero hay un cierto equilibrio, digamos, del cual hablaba también Natalia hace un rato. Maru, ¿querés decir algo? Perdón. Me metí en tu jardín. Lo que dice Ruth, bueno, sí, la intuición que tenemos los que trabajamos estos temas es que no, digamos, no reduce el gasto.
deberíamos hacer el ejercicio de verificarlo empíricamente. Creo que sería un ejercicio interesante. Para el próximo congreso. Claro, compromiso. Tenemos un panel para el próximo congreso. Exacto. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en el Reino Unido, que trabajan mucho con el tema del diseño de gabinete, que se llama Armando y desmantelando ministerios, un trabajo muy grande, muy interesante, que creo que lo condujo Patrick Dunleavy, donde está muy en blanco y negro los costos, los riesgos, no solo el tema del gasto, lo presupuestario, sino lo que yo decía de los procesos, el proceso de toma de decisiones, la pérdida de identidad, lo que genera en el servicio civil, porque pierden su foco de trabajo. Vos sabrás, bueno, vos que estás en Capital Humano, que se superponen los servicios, los SAF, tienen direcciones de asuntos jurídicos miles hasta que después se subsumen en una sola. Pero yo no tengo la menor duda que no produce ahorro. Y esto no ocurrió en el gobierno de Macri, como vos bien decías, con los secretarios de gobierno, no pasa ahora con los vicejefes de gabinete, por ejemplo, y tampoco pasó, en el gobierno de Menem hubo una reestructuración muy importante, una reforma administrativa importante, que si no me acuerdo fue en el 90 o en el 91, que eliminaban subsecretarías. Sí, el decreto 435, ¿no? Bueno, pero ¿qué hicieron? Creaban subsecretarías adjuntas. O sea, siempre sale por algún lado. Bueno, El tema es que esto tiene que estar, digamos, lo fiscal y lo presupuestario es una dimensión, pero acá falta, me da la sensación, lo que falta es tener una idea del para qué, de qué se va a ocupar cada uno y cuáles son los productos que se esperan. Y eso, en eso se relaciona un poco lo que dice Natalia de la evaluación. Eh, la sensación que yo tengo, que, también respondiendo un poco a lo que decía Rita, eh, es que no se logran institucionalizar las áreas. Uno puede decir, sí, el Ministerio de Interior existe desde 1856. Bueno, no es el mismo ministerio que hubo en toda la historia, pero bajamos un poquito del nivel ministerial y las áreas no se institucionalizan, entonces es muy fácil sacarlas, desarmarlas. Entonces, y a la medida que esto es un fenómeno recurrente y sostenido en el tiempo, uno mira las modificaciones de las estructuras en los últimos años y no sé cuántas modificaciones hay por mes. Entonces, esto quiere decir que como que no tuviera costos hacerlo, y los tiene, pero es como que las estructuras burocráticas no están institucionalizadas y no son resistentes. Me parece que un poco va por ahí, ¿no? Para completar eso, Menem tenía 8 ministerios, pero tenía 17 secretarías en la presidencia, de las cuales 12 eran sustantivas, o sea que podrían haber sido ministerios tranquilamente. O sea, Exacto. es una cosa que no... Bueno, ese es un lindo ejemplo de la política de la elección estructural y de descentralización, porque la decisión de crear secretarías de la presidencia sustantivas fue para poder sortear costos de transacción con Cavallo y con su gabinete. Crea una Secretaría de Comunicaciones. Después en el 95 podía crear más ministerios, pero el Congreso le negó la creación de nuevos ministerios. Entonces siguió con la Secretaría de la Presidencia. Es que, si vos decís que sí, se la negó. ¿Eh? Le ¿Perdón? negó. Sí, sí, porque estaba en minoría. Bueno, en realidad creo que una Cámara no lo trató, digamos, entonces no hubo una negativa así directa,
pero no pudo crearlo. Ahora los ministerios se crean por DNU, con lo cual, digamos, Claro. Bueno, en esa época también, se podían hacer por DNU. sí, pero no lo hizo por DNU. Por lo menos Menem, que hizo DNU para cualquier cosa, pero para los ministerios no. Me gustaría tres cositas. Una, retomando el punto tuyo, yo no tengo empíricamente estudiado por qué esto es así, como tengo estudiado el tema de evaluación, entonces me arriesgo algunas ideas más basadas en la experiencia, porque a esta altura uno más sabe por viejo que por diablo. Me parece que hay una tendencia en nuestro país que es que los gobiernos populares, los gobiernos nacionales populares, cuando llegan al gobierno, desestiman la función de evaluación más rigurosa o más basada en métodos experimentales. Hay una especie de desprecio, ¿no?, por la ciencia, si se quiere, y hay una mirada más de uso político, que es legítimo, porque la evaluación puede ser usada conceptual, simbólica, de mil maneras, ¿no? Pero me parece que hay como un desprecio por el corte más científico y quizás por el positivismo, y hay una apreciación por otras herramientas, pero no hay una apreciación por la institucionalización, que es lo que pasa ahora con Morena en México, más o menos lo mismo. Y cuando los gobiernos más neoliberales o quizás más de derecha llegan al poder, están interesados en este tipo de herramientas y mecanismos, pero lo hacen con la mirada del gasto, con la mirada fiscalista. Entonces, en definitiva, vos estás siempre navegando en dos aguas que no generan un consenso, y por eso yo, primero porque soy patriota, pero segundo creo que hay que tener una política nacional de evaluación donde uno hay que ponerse de acuerdo. En algún momento va a haber que ponerse de acuerdo. Ojalá sea la OCDE, Camila, la excusa para hacerlo. Yo no creo que lo sea, sinceramente. Creo que vamos directo al fracaso más absoluto de este diseño administrativo. Esto lo dice Natalia, digamos, Después del discurso en la ONU, por eso. creo que, digamos, se haya ganado la buena voluntad de la OCDE, digamos. No. Yo creo que los incentivos internacionales no alcanzan para ordenar la agenda nacional. Ni lo que es la Agenda 2030, que ayer quedó demostrado que no la va a seguir, fracaso total, sobre todo para que además la Agenda 2030 fraccionaba mucho la agenda de evaluación, y esta idea de OCDE que se está haciendo de manera desprolija, bueno, con una serie de cuestiones. Y quizás, cortito, reflexionando sobre lo que decía Rita, a mí también lo que me da la sensación es que no ha habido desde el 90 a esta parte un proyecto político nacional para la administración pública. Todas las ideas, nosotros siempre lo hablábamos, me acuerdo hablábamos mucho de CIPEC, todas las ideas innovadoras, revolucionarias y demás, son de los 90. El siembro estaba ya en los 90. Todo lo que ustedes ven hoy de innovación La ley de administración financiera. La ley de administración financiera. O sea, por eso digo, todos esos grandes instrumentos que formatearon la administración pública que conocemos hoy necesitan una discusión y necesitan llevarlo hacia adelante. Ese proyecto yo creo que no existe. Pero yo sí soy optimista con esto de la institucionalización. Y creo que a veces cuando hay suficiente demanda social, cuando se condensa, hay cosas que se pueden lograr. Y un claro ejemplo viejo, pero que tuvo importancia estos días, es la ley de acceso a la información pública. ¿Sí? Yo me acuerdo, era joven y en CIPEC hablábamos de hay que tener una ley de acceso a la información pública. 16 años la sociedad civil, ¿no?, militándola, se logra. Cuando eso se institucionaliza, también se consolida en una agencia y qué sé yo, bueno, ahora ha habido una primera crisis donde la presión social es tan fuerte por defender esa ley de acceso que la voluntad del presidente tuvo que retroceder. Entonces, me parece que nos lleva más tiempo, pero que hay algunos acuerdos. Siempre trato de ser optimista. Eso te mantiene. No. Bueno, no sé, ha sido un placer desde acá. Es un placer enorme porque público femenino casi total, acá hay un colado, digamos, pero nunca tuve tanta audiencia femenina, así que me siento muy halagado, pero no solamente por eso, sino porque las intervenciones son muy importantes. Y creo que, bueno, tenemos material para el próximo congreso. Sí, bueno, vamos a seguir. Prepárense porque dentro de 2 años va a haber otro panel con María Eugenia Coutinho, Natalia Aquilino y yo, si estoy vivo, digamos, lo puedo. Un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes.